por ingresar a la primer entrevista del día de hoy. Tenemos aquí en comunicación telefónica con el abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Viñafáñez. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto escucharte como siempre. Bien, ¿y vos? Bien, lo personal bien, en lo demás tenemos que hablar mucho. Sí. Claro, justamente, Miguel, te convocamos para el programa para analizar los hechos de público conocimiento del día de ayer y, mejor dicho, del fin de semana, porque, bueno, ayer fue como los hechos más culminantes del tema de la represión policial en la provincia de Jujuy. Bueno, en general, primero queremos escuchar tu opinión al respecto sobre los hechos de ayer de la reforma y la represión policial en Jujuy. ¿Qué opinión te merece? Bueno, primero, en lo que hace la reforma de ayer de Jujuy, distinguir dos conceptos que parecen muy de abogado, pero son centrales. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Hay veces que hay cosas que son legales, pero no son legítimas. ¿Esto qué quiere decir? Legalmente se reunió una convención constituyente y se aprobó una constitución. Pero esa constitución no es legítima porque está viciada, primero, de no haber sido consultada en sus contenidos esenciales a la sociedad. Segundo, que a su vez se hizo de una manera totalmente contraria a la lógica de la transparencia que tiene que tener una reforma constitucional, al punto tal que hay artículos que lo suspendió a último momento el convencional, que era el propio gobernador de Jujuy, ¿cierto? Morales, que prácticamente no se trataron. Por ejemplo, en una mención eso es muy importante, porque luego para la interpretación es bueno tener la postura que lo funda tanto en un sentido como en otro. Eso en términos generales. En términos particulares, es grave lo que está pasando en Jujuy, porque esto es una puesta de ensayo de una Argentina a la cual no quiere llevar la oposición, como que la oposición salió unánimemente a respaldar el accionar del gobernador, lo cual en primer momento las transforma en cómplices de lo que ha pasado, e incluso hasta la posibilidad de un delito por apología del delito, toda vez que una cosa es coincidir ideológicamente con lo que piensa el gobernador Morales y otra cosa avalar ciertos métodos como han sido directamente la represión, con balazos de goma tirados a los ojos, donde hay un joven que perdió un ojo, y con actitudes de la policía que indudablemente no tienen nada que ver con el respeto a los derechos humanos, gente que no tenía nada que ver, turistas, que a su vez eran perseguidos como si fueran delincuentes que han puesto una bomba, rompiendo puertas, violando domicilio, en situaciones incluso de detenciones que tuve que esperar un rato que se blanquearan quiénes estaban, dónde estaban, por qué estaban. Esto indudablemente es grave como un antecedente de una situación. Pónganse a pensar, si no tenían razón los docentes de quejarse, estaban ganando 25.000 pesos de sueldo básico y en total cobraban 80.000 pesos por mes, en el mejor de los casos. Y cuando nosotros sabemos que la línea de pobreza está por arriba de los 190.000 pesos, quiere decir que ganaban por debajo de la línea de pobreza. Puede decirse entonces que estos docentes no tenían un legítimo derecho a quejarse ante un gobierno que no los escuchaba y no les daba solución, y ahora se hace aparecer como si esto hubiera sido producto de infiltrados que hicieron todo ese tipo de cosas, cuando en realidad quedó en claro que la propia policía infiltraba gente, rompía cosas para echarle la culpa a quienes legítimamente se manifestaban. Creo que esto habla a las claras de un accionar de un gobierno como el de Morales, que lo que quiere es aparecer como patrón de estancia, que ahí se hace lo que él dice y que maneja la justicia, la policía y los órganos legislativos. Aún más, con acciones que hacen recordar a periodos que en la historia querríamos olvidar, como fue la represión en su momento en la época del proceso en Ingenio Ledesma, en la ciudad de Libertador General San Martín, donde camionetas del Ingenio fueron facilitadas para secuestrar personas. Acá veíamos que camionetas sin identificar, que no eran de la policía, estaban abocadas necesariamente a detener personas sin mayores justificaciones, hombres, mujeres, jóvenes. Esto ha sido gravísimo. En todo momento creo que esto es una responsabilidad no solamente
de Gerardo Morales, sino de un gobierno que indudablemente se está comportando a contrapelo de lo que queremos en democracia, y de un momento en donde una vez más el pueblo jujeño, para dolor de todos, pero reivindicando la heroicidad de este pueblo que estuvo dispuesto a hacer un éxodo y quemar todos para ayudar a construir la patria, y luego que fueron los éxitos de Salta, de Tucumán y Salta con Belgrano, ahora lamentablemente está siendo pista de ensayo, pero que en todo caso nos ayuda a los argentinos, y eso tenemos que tomar nota, a ver lo que puede pasar si esta apologeta del odio, como lo que están apareciendo. Recuérdese que Asper dice que lo que se viene tiene que ser cárcel o balas. Patricia Bullrich, casualmente Milei y tantos otros planteando que la solución es por la violencia, la propia Elisa Carrió denunciando incluso su propio espacio de que vienen para violar derechos humanos y despedazar la clase media. Creo que esto nos tiene que servir de lección para lo que no debemos acceder como país, y que nos merecemos futuros mejores, ¿no? Miguel, te quería consultar, para vos, ¿cuáles son los polémicos artículos que tiene esta Constitución reformada? Fundamentalmente lo que reprimen el derecho a la protesta, porque el derecho a la protesta, que es parte del derecho a la libertad de expresión, es un derecho básico de la ciudadanía y de la soberanía del pueblo, porque acá si de lo que se trata, si no se puede protestar ante un gobierno que está pagando 80.000 pesos a los docentes, entonces ¿qué queda? Prácticamente agachar la cabeza y aplicar el principio del amo exitoso, o sea, que el esclavo piense como el amo. Realmente eso es grave, se introdujo sin mayores discusiones, y de los cuales el propio Gerardo Morales se ufana y dice que esa es la solución para el país que se supone que quieren plantearlo, ¿no? Esto es grave y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Miguel, bueno, se ha estado editorializando muchísimo en los medios de comunicación, y bueno, algunos plantean el tema de que se podría intervenir la provincia desde el orden nacional. ¿Vos creés que eso es posible? Digamos, como posible legalmente, sí. Lo que pasa es que eso es una facultad del Congreso de la Nación, y bueno, hay que ver si hay la mayoría para tomar esa decisión. Creo que paralelamente a eso hay una medida fundamental y urgente, teniendo en cuenta que el presidente lamentablemente ocupa el doble cargo de presidente del país, presidente del Partido Justicialista. Debería estar llamando con urgencia a los órganos del partido pertinente para ver si realmente no interviene el Partido Justicialista de Jujuy, porque en última instancia esta reforma ha salido con el aval y los votos del Partido Justicialista interviniendo en la convención y a su vez como parte del gobierno. Creo que esto también hay que hablar claro, ¿no? Resulta es paradójico que recién hemos escuchado al presidente diciendo que tanto la ONU como las Naciones Unidas en general y la OEA a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil están del mundo pidiendo que se respeten los derechos humanos en Jujuy, y él se ha limitado a decir que llama al gobernador a que dialoguen y que él se presta a ser intermediario del diálogo, sin dejar en claro que se están repudiando gravemente el accionar que se está llevando a cabo, ¿no? Creo que eso es central en la discusión que estamos analizando. Y más allá de la intervención federal, que yo creo que es la que corresponde, si no se logra la mayoría, sí el Partido Justicialista debería poderlo lograr, primero para intervenir el Partido Justicialista de Jujuy, segundo, por lo menos retirarse de la coalición que mantiene el gobierno de Morales en un pacto con el Partido Justicialista. Si no, es una incoherencia tremenda desde el punto de vista político e institucional que el propio Partido Justicialista, del cual es presidente el presidente de la República, Alberto Fernández, sea partícipe central de esta ignominia que estamos viviendo, ¿no?
con respecto a lo que pasó el sábado, ¿no? Porque bueno, estamos hablando del día de ayer, pero en el día sábado, que fue los, los hechos también que desaloja la ruta 9 que va hacia Bolivia, en la altura de Purmamarca. Eh, ¿Vos creés que digamos, el gobierno de la provincia de Jujuy tenía la facultad digamos, de reprimir con la policía provincial, o eso no le corresponde a Gendarmería Nacional o a alguna fuerza federal? Bueno, en principio estamos ante un hecho que pudiera requerir la intervención de la policía provincial, pero una cosa es intervenir, invitar a abrir el camino, dejar pasar o poner horarios como se está poniendo ahora. Otra cosa es reprimir. Uno ha visto las imágenes, son tremendamente crueles, donde la propia policía tiraba piedras, y ha sido una represión realmente desproporcionada. No estábamos ante un pueblo de terroristas, sino una sociedad con hombres, mujeres, niños, ancianos reclamando por justicia elemental, en particular en los docentes. Fíjate que este es un tema que la Argentina va a tener que trabajarlo seriamente. Si acá viene estos sectores que dicen que los pobres nunca llegan a la universidad y que la educación, digamos, pública no es lo central, póngase a pensar si acá qué chico, qué niña, qué joven puede estar dispuesto a estudiar, ser docente y entregar su conocimiento al servicio de bien común, si sabe que con ese título no tienen la posibilidad ni siquiera de sobrevivir, están por debajo de la línea de pobreza. Eso que trae como consecuencia que nuestros jóvenes se están yendo a veces a Miami a ser meseros como si fuera una solución respecto a la salida del país. Pero sepamos que esto es gravísimo, porque la historia de la Argentina ha dicho que la clase media, con la permeabilidad social, ha logrado avanzar como la clase de los más débiles gracias a una educación pública, gratuita y de calidad. Como va el tema, pretenden que cada vez sea menos gratuita, que a su vez la calidad de la enseñanza se degrade porque no se les respeta los sueldos que merecen los docentes, ¿no? Y eso lo podemos transmitir también a nivel del criterio de salud. En Jujuy pasa lo mismo, como también ha pasado en docente y salud en Córdoba, que se está denigrando esa tarea en los hospitales. Aquí en Córdoba hay sectores que en realidad están faltando médicos neonatólogos o pediatras a causa de, casualmente, quién va a querer hacer una carrera de 6 años en la universidad, 4 años de pasantías para tener la especialidad y después salir a ganar un sueldo inferior a la posibilidad de la línea de pobreza. Eso disuade a que los mejores hombres y mujeres se dedican a otro tipo de actividad, o al menos a la actividad privada rentable, dejando la salud degradada para aquellos sectores que indudablemente no tienen capacidad adquisitiva, lo cual es gravísimo por la responsabilidad y por la complicidad del Estado en eso, ¿no? Vos, Miguel, vos ves estas protestas en Jujuy, vos que sos un gran especialista y que has vivido una parte importante de la historia argentina, ¿se puede comparar estas protestas que hubo en Jujuy con las del santiagueñazo en los 90 y en las protestas de Corrientes en fines de los 90 y principios del 2000, que aparece como interventor un personaje medio oscuro de la historia de Córdoba que es nada más y nada menos que Oscar Aguad? Todo se toca, pero la realidad actual es todavía más grave que esa, porque aparecían como situaciones graves, pero que podríamos decirle como si uno se hubiera machucado el dedo, el problema queda circunscrito al dedo. Pero si uno empieza a ver que le sale pústula por todo el organismo y que corre el riesgo que le parece que estamos ante una lepra, el tema es más grave, porque el problema ya no es de un lugar, sino que en vez de poder acudir a ese lugar a solucionar coyunturalmente, se enferma el organismo todo. En este momento estamos en una crisis de legalidad, estamos en una crisis de institucionalidad, que es fundamental encarar y solucionar. En este momento no se puede seguir adelante con la Corte Suprema que tenemos, en donde 3 personas pueden
truncarnos el futuro, con una Cámara de Diputados que no funciona porque la oposición dice que no lo va a hacer mientras se esté juzgando a la Corte Suprema, y un Poder Judicial paralizado. Así el sistema no puede andar, y tampoco podemos caer a la lógica de la política del caos o del odio, que no nos va a conducir a ningún lado, y por supuesto en donde los que más van a sufrir son los más débiles, ¿no? Miguel, recién nombrabas a la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué responsabilidad tiene, digamos, porque recientemente se pronunció en el proceso electoral de Tucumán, de la provincia de Tucumán y de la provincia de San Juan? ¿No tendría que haber actuado con respecto a Jujuy ante estos hechos de violencia y de la actuación del gobierno? Bueno, en principio no necesariamente, porque la Corte se tiene que llegar por apelación. La Corte no es un órgano de intervención directa, lo cual no quiere decir que en el caso de Jujuy no haya responsabilidad de la Corte, que por ejemplo no ha garantizado los derechos de Milagro Sala en lo que hace a sus derechos humanos, que sí está en manos de la Corte, incluso por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo demás es responsabilidad del Congreso de la Nación la declaración de estado de sitio o la declaración de intervención de la provincia, y del Poder Ejecutivo en la medida que luego lo somete el Congreso. Pero acá hay que tener en claro que el Poder Ejecutivo no podría mandar tropas si no es a pedido de la provincia, pero dejando en claro que las tropas que se mandaran no van a ir allá para avalar la represión, sino incluso hasta para controlar a la policía que no viole derechos humanos, porque pensar que vamos a mandar gendarmería o prefectura a Jujuy para que en última instancia controle algún aspecto y que libere más policías a que sigan violando derechos humanos sería un hecho grave. Las tropas tienen que ir para garantizar los derechos humanos de todos y no para ser un lugar de apoyo de un gobierno que está actuando ilegalmente, ¿no? Usted, Miguel Villafañe, ¿usted cómo ve desde la mirada, ya sacándonos un poco del lado del derecho, del lado político, las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner diciendo que se haga cargo Morales de la represión? Y por supuesto es claro eso, porque acá nadie puede decir que la situación ha sido provocada por agentes externos. O sea, cuando estamos hablando de maestros que ganan, en el mejor de los casos, por todo concepto, 80.000 pesos, y cuando la línea de pobreza está arriba de los 190.000 pesos, quiere decir que están por debajo de la línea de pobreza, o sea, ni siquiera tienen lo elemental para comer y darse dignidad a sí mismos y a la familia. ¿Quién es el provocador? Eso no es responsabilidad del Poder Ejecutivo ni del Gobierno Nacional. Lo que pasa es que es muy fácil echar la culpa sin hacerse cargo de la responsabilidad que tienen, ¿no? En este caso, Morales y su gobierno. Miguel, ya para ir cerrando, bueno, estamos ante un hecho consumado que es la aprobación de la reforma constitucional en Jujuy. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo, digamos, desde el punto de vista legal, qué se puede hacer? Habría que plantear ahí sí la inconstitucionalidad de las normas que violan derechos humanos fundamentales, y bueno, luego de eso ser sometido a la justicia de Jujuy y eventualmente llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que pasa es que esos son pasos que llevan tiempo y habrá que ver. Por el momento creo que la rebelión del Grupo Jujuy ha puesto en evidencia la arbitrariedad y la forma como se están pretendiendo imponer normas y modalidades a contrapelo de nuestra Constitución y los pactos internacionales mandan, ¿no? Aprovecho ya que estás acá, Miguel. La OEA puede intervenir en estos casos en jurisdicciones provinciales, ya que solamente la OEA tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede intervenir en estos casos porque es jurisdicción provincial, y yo pensaba que intervenía más en el lado nacional. No, siempre es competencia nacional. El Pacto de San José Costa Rica dice claramente que en países federales como el nuestro, el responsable de la violación de derechos humanos es el Estado Nacional.
Por eso, con mayor razón, el Estado Nacional sí debería actuar mandando abogados que levante constancia de la violación de derechos humanos y hagan la denuncia del caso, y actuando, sí, mandando en todo caso, sí, sin requerimiento del gobierno, pero por su parte para garantizar derechos humanos, no para lograr, digamos, que se consigan los objetivos violatorios por parte de un gobierno que está deslegitimado en lo que está haciendo, ¿no? Bueno, Miguel, muchísimas gracias por ceder tu tiempo al Multimedio Mordisquito por la entrevista el día de hoy en el programa TC Irán. ¿Algún mensajito que le quieres dejar a la audiencia que te está escuchando? Bueno, creo que quiero decirle que dentro del momento difícil que estamos viviendo, tenemos que siempre apostar a la democracia, tenemos que podernos ver a los ojos, y que esto no puede ser desde el miedo y desde el odio, que va a haber que juntarnos y encontrar caminos, y no los que nos pretenden llevar los apologistas del odio, de romper todo y de no analizar aspectos que no nos harían bien como país, lo cual no quiere decir que no tengamos la firmeza para atacar muchas causas, entre ellos la deuda externa ilegítima, odiosa y usuraria que pretende condicionarnos el futuro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Miguel Rodríguez Villafañez por ceder tu tiempo por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito en la entrevista el día de hoy. Bueno, un abrazo especial a mí y gracias por lo que hacen para esclarecer la opinión pública tan importante en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias.